Bueno, les cuento la mecánica tanto para ustedes como para ustedes, para todas, todes y todos. La idea es, como son 6 proyectos, que cada equipo cuente primero brevemente su proyecto, así van a poder tener un panorama de todos. Hay unos videos que van a ir pasando detrás. Son las instalaciones que están en la sala exactamente aquí debajo, que si no las vieron, no vayan ahora a verlas, pero sí después pueden ir a verlas. Y ver si coincide lo que ellos dicen con lo que ustedes perciben. Entonces, los voy a invitar a que cada uno cuente brevemente su proyecto y después hacemos una rondita de preguntas. Hola, mi nombre es Jimena Califa, estoy junto a Bernardo, somos representando la muestra Biodiseño que está acá en la sala E. Biodiseño fue una materia dentro de la maestría en diseño interactivo de la FADU UBA, para la cual nos conectamos con la parte bio de la UBA, que es la Facultad de Exactas. Dentro de esta materia, en 4 clases, desarrollamos proyectos en grupos multidisciplinarios, donde lo que hicieron fue explorar un poco el mundo de los microorganismos para, como resultado final, obtuvieron desde videojuegos, objetos tangibles, un poco de todo. Acá Bernardo hizo uno de los proyectos y les va a contar un poco cómo fue el proceso. Bueno, muchas gracias, Jimé. ¿Qué tal? Soy Bernardo Nóbrega, soy diseñador industrial, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahora estoy cursando la maestría en diseño interactivo, como contaba Jimé. Este proyecto fue muy interesante porque, como todo proceso de diseño, requirió pensar antes de hacer. Y lo importante fue la combinación de disciplinas que logramos fusionar en este proyecto. Particularmente yo formé parte de un proyecto que se llama Proyecto Fungo, que era estudiar el desarrollo y el crecimiento de los hongos. Particularmente elegimos el Pycnoporus sanguineus, es un hongo maravillosamente lindo, así que si tenemos la suerte de que pase el video lo vamos a ver y si no, lo ven abajo cuando vayan a visitar la muestra. ¿Qué fue lo interesante de este proyecto? No saber. El no saber fue el disparador más grande para lograr el resultado que, a mi parecer, fue tan enriquecedor y tan nutritivo. Por empezar, yo soy de Córdoba, tuve la suerte de conocer Exactas, que no la conocía, porque nos fuimos a relacionar con gente que yo nunca había trabajado, con biólogos particularmente, y el desarrollo de hongos fue tan interesante que, es más, mi proyecto de maestría viró para ese lado. O sea, la idea es especializarme en biodiseño, así que bueno, todo mi proyecto de tesis ha girado, así que está bueno. Y lo interesante fue trasladar toda la teoría de la biología que logré absorber del relacionarme con otras personas, a estudiar el crecimiento de un hongo y generar un algoritmo para que crezca digitalmente en un cráneo. Entonces yo pude desarrollar una especie de biología digital que invadiera el cuerpo. Entonces generé una prótesis que molestaba en el cuerpo porque ese es un poco de las placas de Petri que pudimos realizar, porque cultivamos hongos y bacterias y algas para ver para estudiarlas, y a lo que iba con el algoritmo, yo pude desarrollar un algoritmo que invadiera el cuerpo y que me permitiera ficcionar. Ficcionar en el sentido de generar un accesorio de moda, que molestara, que sacara de la zona de confort a la persona que lo usara. Y eso, este es el proyecto, que fue muy interesante porque a la hora de desarrollar pensamos un montón de conceptos, desde inspirarnos en Eri Oxman hasta diferentes disciplinas, diferentes poesías, diferentes cine, bueno, un montón de cosas que yo no conocía. Entonces el no saber, como digo, fue el mejor disparador. Entonces el proyecto consistió en analizar el hongo, cultivarlo, estudiarlo, digitalizarlo y poder, bueno, como están viendo atrás, este es uno de los algoritmos que está pasando ahora, que pude desarrollar para que invadiera el cuerpo, y ahora el que está puesto ahora, el que va a pasar ahora, fue el que logramos imprimir 3D.
Lo imprimimos 3D en un material que brillara en la oscuridad para generar también que está pasando ahora, el sentimiento de fantasioso. Y lo quisimos llevar un poco más allá, que ahí donde se metió Exactas y nos dio ese empujón, le insertamos hongos. Una vez que lo imprimimos 3D, le cultivamos hongos de verdad, o sea, material biológico vivo, y en el proceso de Noviembre Electrónico está creciendo. Entonces, nosotros diseñamos una parte y la naturaleza está haciendo su otro proceso de diseño. Que eso es otro proyecto o otra manifestación de lo interdisciplinario. Nosotros, como diseñadores, pensamos, desarrollamos, estudiamos, propusimos y después libramos a la naturaleza que haga su juego. Así que, bueno, cuando termine Noviembre Electrónico vamos a ver cómo fue el resultado. Pero bueno, creo que lo más nutritivo de esto, para sintetizar el proyecto de biodiseño, fue el no saber, el fusionarnos con diferente gente, y creo que como todo proceso de diseño deberíamos afrontarlo así, ¿no? Creo que eso resume un poco el proyecto. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas noches. Gracias por estar acá, jueves a esta hora. Mi nombre es Karina Madoni, yo soy artista visual, profesora, trabajo en el Departamento de Arte de la UADE y trabajo en la UNA, en la sección de posgrado, graduada de la UNA. Y bueno, mi proyecto se llama Urchin Dress y somos vecinos, compartimos acá el territorio. Es un vestido que está escondidito en una especie de cuevita al costado, en la sala. Es un proyecto que he desarrollado con un escultor rosarino, Alejandro Ollea, que como está en Rosario no puede estar acá en este momento. Y este prototipo nace de una manera muy particular, porque fue a partir de un proyecto con estudiantes de industrial y de indumentaria que nos vinculamos muy profundamente con el C3, y es a partir de una vinculación con el BID que nos encargan una obra que cruce arte, ciencia y tecnología. Entonces estuvimos intercambiando con algunos biólogos de CONICET, que nos conectó la directora del C3, Guadalupe Díaz Constanzo, que no sé si iba a estar, y empezamos a desarrollar un proyecto que tiene que ver, en realidad, con una metáfora en relación a la vida contemporánea, ¿no? Y en principio tiene que ver con las mutaciones, con las transformaciones que ciertos seres sufren ante agentes externos. Esos agentes externos pueden provocar temor, pueden provocar atracción. Eso en muchas especies genera cambios morfológicos, cromáticos, actitudinales. Bueno, nosotros estamos armando una nueva taxonomía de esto, que es una taxonomía poética, por supuesto, pero que tiene que estar apoyada con un saber científico. Y lo que estamos desarrollando son una serie de prototipos rectores para los distintos ejes. El Urchin Dress es el primero, es vestido erizo, y opera de una manera muy sencilla electrónicamente. Tiene sensores que en realidad modifican la cromaticidad del prototipo si uno se acerca. Es un prototipo que paradójicamente no se lo puede poner nadie. Yo provengo del arte, pero particularmente del arte textil, y entonces hay una impronta textil en esta fabricación, y es una impronta que vamos a mantener y que tiene que ver con la idea de la piel y que tiene que ver con, digamos, la proxemia al cuerpo, que es el problema en este trabajo, ¿no? Un poco las armaduras que nos ponemos ante el miedo al otro, y es el tema, ¿no? Ha sido mi tema de maestría, pero desde otro lugar, más textil y menos tecnológico. Entonces, para Noviembre Electrónico, el prototipo viajó a la sede del BID en Washington. Cuando volvió, fue invitado a Noviembre. Así que aquí estamos, y para esta situación, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Arte
nos han auspiciado esta presencia, ¿no? El proyecto se va a seguir desarrollando y va a seguir estando radicado en el C3, así que bueno, habrá novedades porque estamos trabajándolo. Este es el primer prototipo que es el que está abajo. Así que bueno, después no lo asusten, ¿no? Es un vestido que tiene miedo, así que bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, yo soy Mauro Zanoli de la Universidad de Quilmes. Estamos abajo también, como todos nosotros, en la sala E. El proyecto que yo represento, somos un grupo de trabajo, es de realidad virtual, se llama Un encuentro entre el canto de la copla y el paisaje. Son dos videos que grabamos en la Quebrada de las Conchas, en el Anfiteatro Natural de Salta, de justamente coplas. La copla es una expresión identitaria de las comunidades diaguitas que se practica en rondas. Son versos improvisados, aunque a veces no los improvisan porque tienen algunos ya que los repiten. Entonces eso en realidad nosotros fuimos a ese lugar a hacer un estudio acústico, porque yo soy músico, el resto del equipo son acústicos y hay uno de ellos que es físico y queríamos hacer un estudio acústico de ese espacio por distintos motivos. Yo por una cuestión más artística musical, ellos por hacer un estudio acústico, lo queríamos hacer en 3D, con sonido 3D, grabar las respuestas e impulsos. Lo que tiene de especial el lugar en la acústica del espacio es que la dispersión del sonido no es pareja en frecuencias. O sea, hay frecuencias que resuenan más en determinados lugares y menos en otra. Entonces, a veces los sonidos parecen venir de otros lugares de donde realmente se está produciendo la fuente, ¿no? No pasa eso, por ejemplo, en las salas de concierto que están diseñadas para que sea un sonido parejo. A raíz de esos estudios acústicos que estábamos haciendo, hicimos un experimento en Salta también en las jornadas de acústica y audio con Mariana Carrizo, que es una coplera que nos ayudó mucho en el proyecto, de hecho le dio mucho empuje. Hicimos unas simulaciones, yo no la conocía a ella, fueron unas jornadas de acústica, no la conocía. Llega, me dicen, bueno, va a venir Mariana Carrizo a cantar, vamos a hacer una simulación en 8 parlantes, como si estuviese cantando en un anfiteatro. ¿Podés hacerlo? Sí. Bueno, hagámoslo. Ella empezó a cantar y al toque tenía una sensibilidad para el espacio que me llamó mucho la atención. Y cuando terminó de cantar, nos quedamos charlando y le hago este comentario y me dice, claro, es que yo aprendí a cantar cuando iba a pastar, llevaba a pastar a las cabritos con mi abuela en esos lugares y con esas resonancias. Y fue como, ok, hay que hacer algo ahí, hay que grabar estas músicas en el lugar de donde provienen y hay que hacerlo con alguna tecnología, de algún modo que pueda ser captado no en su totalidad, porque eso es imposible de registrar, pero sí que lo máximo que se pueda. Y ahí fue que dijimos, okay, vamos a hacer unos videos 360 y grabarlas también con un micrófono que nos dé la información auditiva del espacio. Eso fue un poco y ahora, bueno, ahora el proyecto sigue, estamos buscando nuevos lugares para seguir. Eso, gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Berea, estoy representando a la Universidad Nacional de San Martín y el proyecto que tenemos instalado en Noviembre Electrónico se llama Sonidos del Antropoceno y desarrollamos junto con el Centro Synergy de la Universidad de Cambridge, que es un centro de investigación sobre recursos naturales y energías renovables. Y el concepto de antropoceno en sí es un concepto muy poderoso, actualmente inclusive en discusión, ya que es una época geológica nueva que puede ser potencialmente incluida en la escala de tiempo geológica oficial,
y es una época geológica que tiene la particularidad que por primera vez en la historia de la Tierra, es decir, en 4.500 millones de años, una especie es la principal fuerza detrás de los cambios producidos al sistema terrestre. Por supuesto que esa especie somos nosotros, y el impacto de que se produzca un nuevo cambio de época geológica va muchísimo más allá del impacto que se conoce como cambio climático. El cambio climático, en definitiva, lo más grave que puede llegar a tener es que nos borre de la faz del planeta. Una nueva época geológica deja, digamos, registros estratigráficos permanentes. Esto quiere decir que si dentro de muchos millones de años alguna especie que pulula por ahí viene al planeta y observa los registros estratigráficos de la Tierra, va a encontrar una pequeña capa compuesta de tecnofósiles, de biofósiles, de especies que de alguna forma no van a entender cómo proliferaron, como por ejemplo la cantidad de pollos que consumimos y que existen gracias a que hay feedlots, de cambios químicos en las propiedades del agua y en las capas estratigráficas de la Tierra, de deposiciones de plutonio por pruebas nucleares y por bombas nucleares, y una serie de indicadores, en realidad, que son lo suficientemente importantes como para que se considere que haya habido un cambio de época geológica, para que se dé una idea de la magnitud de lo que eso significa. A la Tierra le llevó producir el último cambio de época geológica anterior a aproximadamente 250 millones de años, y a nosotros la mayor cantidad de estos indicadores nos llevaron 250 años. En realidad. Entonces, lo que hicimos es tomar 5 de esos indicadores que son localizables geográficamente y construir una partitura que es un mapa, una partitura de indicadores que está distribuida en un mapa, y desarrollar un software que lee esa partitura con una particularidad. La temporalidad con la que lee esa partitura, es decir, el compás, es la incidencia de la luz del sol sobre el mapa, sobre los indicadores que están en el mapa en tiempo real, a medida que la Tierra gira. Y esa decisión tuvo que ver con que pensamos, produjimos una serie de cambios irreversibles en los registros estratigráficos del planeta y dejamos sobre la superficie de alguna manera nuestra huella en forma de partitura. Entonces, la idea es devolverle a la naturaleza el poder de ejecutar esa partitura con uno de los pocos compases que hasta ahora permanecen inalterados por la acción del hombre, que es la velocidad de rotación de la Tierra sobre su eje en tiempo real. Entonces esa es la obra que está como al final de la sala, abajo, y naturalmente para ver un cambio en el estado hay que irse a tomar un café, almorzar, tener una charla entretenida y volver 4 o 5 horas después para ver por dónde anda. Pero incluye a la vez una especie de cambio temporal que es un viaje en el tiempo que hace desde 1900 hasta hoy, para que se pueda percibir esa transición hacia el antropoceno y sobre todo el gran cambio que se da en lo que se conoce como el periodo de la gran aceleración, que es la segunda mitad del siglo XX. Así que los invito a que pasen y me quedo un rato si quieren hacerme algunas preguntas sobre el proyecto. Gracias. Bueno, hola, yo soy Romina Flores, de la Universidad Maimónides, de la Escuela de Multimedia. Es una carrera de grado, o sea, nosotros tenemos una cátedra que es el laboratorio de proyectos, que es transversal en la carrera, que empieza en primer año y termina en cuarto. Ellas son las alumnas que ahora van a contar un poco el proyecto que fueron trabajando a lo largo de los años, o sea, lo que nosotros trabajamos desde el concepto de lo que es esta cátedra transversal, donde se investigan diferentes soportes digitales. Se van dando diferentes temáticas, trabajamos sobre luz, sobre sonido, le vamos aportando un poco de concepto, y las chicas y un par de chicos más que están por ahí estuvieron trabajando con el concepto del sonido y la luz y el espectador. La obra que está abajo se llama Vértigo, es una obra que indaga un poco sobre el sistema auditivo y lo pone en crisis con el sistema visual. Y bueno, es un poco una investigación que están haciendo y que están logrando tratar de en el proceso poder que el espectador pueda sentir un poquito más la sensación esa vertiginosa que es cuando uno se desorienta por la luz, no por la luz, sino por el estímulo visual y el estímulo auditivo.
Se presentan ustedes, chicas. ¿Qué tal? Mi nombre es Denise Avesian, soy también alumna de la Universidad Maimónides, soy parte del equipo que presentó Vértigo. Conceptualmente, este proyecto indaga en la percepción del usuario al interactuar con una obra, como mencionó Romina, que trabaja tanto con elementos sonoros como lumínicos, tanto de manera autónoma como en conjunto. Se trabaja más que nada en, como mencionamos ya anteriormente, en la percepción del usuario y también fue un proceso presentarla. La presentamos en fase 2017, en FOA Jurásica y hoy en día en Noviembre Electrónico. Esto también nos sirvió como para poder indagar más en cómo crecer en la instalación, en qué cosas podemos mejorar, en qué cosas podemos probar con usuarios y notar cómo crecer tanto como equipo, como en la investigación y como en el proyecto en sí. Así que por eso también la experiencia nos sirvió para poder seguir mejorando la propuesta. No sé. Yo me llamo Sofía, soy una de las participantes también del proyecto. Creo también que uno de los conceptos de Vértigo es cómo impacta la tecnología en lo que sentimos y en nuestra percepción del entorno. Lo que tenía como propuesta Vértigo era tener un desfasaje auditivo y a la vez de lo que estás viendo. Entonces, por ejemplo, vos te pones en un eje en el medio y empieza a girar una luz y el sistema auditivo, que es un sistema de 4 parlantes, empieza a girar en la dirección contraria. Entonces, lo que estuvimos indagando y lo que estuvimos investigando es cómo funciona básicamente el cerebro, que cuando se crean estos desfasajes uno empieza a sentir sensaciones de mareo o, por decirlo de alguna manera, se hackea lo que uno está percibiendo. Entonces teníamos ganas de indagar sobre ese concepto básicamente, sobre cómo la tecnología y lo que uno está produciendo puede llegar a desorientarte o a impactarte en el cuerpo de otra manera. Y básicamente eso. Antes de que ustedes nos acribillen a preguntas, yo tenía algunas preguntas en particular. Primero, qué bueno que están todos juntos, porque si hay algo que los cose virtualmente es cierto sentido de, primero, de lo que significa estar en la universidad y poder experimentar más allá de lo establecido. Segundo, una altísima constante de vinculación a la naturaleza, ¿no? Al orgánico, a aquello que pareciera ser, en definitiva, lo que la tecnología informática y toda la ciencia termina tomando de la madre tierra y de lo que ha sucedido en la historia del planeta. No es casual, yo digo, en el caso de las bacterias, dígame que nadie quedó infectado. Cultivamos bacterias y yo me tuve que ocupar durante un mes prácticamente de llevarlos a mi casa, de mantenerlos, de que tuviesen la suficiente luz, la suficiente humedad y sobre todo documentar cómo crecían. Y sobre todo documentar cómo evolucionaba este proyecto que iba retroalimentando nuestra pasión por la investigación, porque hubo, por ejemplo, placas de Petri donde tocábamos con nuestro dedo y de repente dentro de 3 semanas teníamos una colonia de bacterias bastante desagradables al aspecto porque sabíamos que era la bacteria que estaba en mi dedo. Habían contaminado la muestra. Cosas de nuestros dedos o cosas de nuestro celular y era una representación muy interesante de ver todo lo que nuestro cuerpo tenía y trasladábamos día a día sin darnos cuenta y también criar estas bacterias con un objetivo, había varios como realidad virtual, videojuegos, diseño de escenografía, unos proyectos muy interesantes que pueden verlos abajo, era escanear 3D esta placa de Petri, escalarla a un nivel arquitectónico y generar un terreno desde una bacteria, desde un microscopio, desde algo microscópico.
o en el caso del proyecto Fungo, estudiar cómo creció un hongo y digitalizarlo, estudiarlo tanto que yo pueda generar un algoritmo en el que el hongo crezca digitalmente como creció biológicamente en mi casa, en el fondo, metido abajo de mi ropa para que no haya luz. Y todo el traslado y toda la investigación, eso hizo que biodiseño en la maestría haya sido una materia que vinculó todo lo que estábamos viendo en los proyectos, en relacionarnos con múltiples disciplinas, desde gráficos, industriales, arquitectos, no sé, cualquier disciplina que se les ocurra, científica, no tan científica, artística, no tan artística, ni siquiera, cualquier tipo de personas que involucró, nutrió cada proyecto. Así que se los recomiendo que lo visiten porque... ¿Esa es la materia que dictó la profesora italiana? Hilaria. Hilaria, bueno, hace, no sé si fue un mes atrás más o menos, que hubo otro evento donde ella participó, que se llamó Hacer Diseño, en esta misma sala. Ella hizo una pregunta que creo que revela en gran parte un poco la producción de casi todos los equipos. Dijo, ¿quién está pensando en diseño para el 2050? Y creo que las cosas que ustedes están generando tienen, como saben, siempre después de que la tecnología o algún descubrimiento que viene de la mano de la industria armamentista o de la guerra se da a conocer, los primeros que toman ese desafío son los artistas. Tal cual. Y son los que les dan realmente sentido y valor, y después el mercado se ocupa de comercializarlos y ya, bueno, ahí entramos en otro terreno. Pero los que llevan a un nivel de experimentación realmente, que es el que abre el juego en todo eso, por eso yo imagino, como imaginan ustedes, que esto no es solo arte, ciencia y tecnología, sino que es arte, ciencia, tecnología y diseño, ¿no? Exacto. Es todo un paquete, un combo que viene casi indivisible en este momento, no se puede pensar. Yo creo que a la forma. altura en la que estamos inmersos son barreras que por suerte se volvieron grises y creo que ya no se puede volver atrás. Creo que volver a lo segmentado, a lo encasillado, primero que retrocedería toda esta construcción social que estamos logrando a nivel artístico, a nivel científico, a nivel social, que creo que no tiene sentido volver para atrás. Entonces, creo que yo también soy artista plástico y creo que toda esta fusión, estudié curaduría de artes en la UNA, creo que toda esa fusión que yo encuentro hoy en día como profesional, no se me ocurre proyectarlo de otra forma que no sea interdisciplinarmente. Creo que es un poco el objetivo. Y la maestría en diseño interactivo fusiona eso, todas esas ramas. Y los proyectos de tesis de los 30 compañeros que somos son muy diversos, desde visualización de datos, indumentaria, experiencias artísticas, hechos artísticos. Mi proyecto es un objeto, open source, hay objetos comercializables, capitalistas, no capitalistas, hay de todo. La verdad que creo que eso es imposible, hasta creo que no tiene sentido volver atrás. Quería hacerte una pregunta sobre el erizo. No es la primera vez que veo la transferencia de lo animal a lo textil. De hecho, en una maestría donde doy clases, que es una maestría de gestión e innovación de diseño, unas chicas estaban produciendo fieltro a partir de lana de perro. Y yo decía, a ver, explícame un poquito esto. Sí, vamos por las veterinarias recogiendo todo el pelo, lo procesamos y generamos un fieltro. Sin duda, el erizo da una cantidad de percepciones de protección, de defensa, que trasladado al indumento se transforman casi en una armadura, ¿no? ¿Qué
¿qué es lo que pasa cuando una experimentación como esta, entiendo que no es algo que te pones para salir a una fiesta, sino que es un work in progress, es decir, es algo que está experimentando para ver cómo seguir, cómo sigue después del erizo que viene? Sí, hay algunas líneas que yo tengo muy claras de cómo sigue ese proyecto y hay otras que todavía no sé si me interesan desarrollar. Sé que serían desarrollables, pero no sé si me voy a meter por ahí. La que me interesa es proliferar algo que aparece en esto que podría ser una especie de prototipo rector, donde las púas están armadas con 10.000 precintos que están tejidos, poder llevar ese objeto que hoy funciona como un objeto escultórico, si se quiere, a un wearable, digamos, a bajarlo a una serie que tampoco va a servir para poder usarla en la calle, pero sí me interesa que haya un cuerpo que pueda portar esto, porque el paso siguiente, sin lugar a dudas, tiene que ver ya con algo del orden de lo performático. Digo, yo lo estoy necesitando en algún punto, ¿no? Desde mi inquietud artística. Pero lo que sí me interesa es seguir las líneas vinculadas al temor, ¿no? Quiero seguir trabajando con otras especies que reaccionan de alguna manera ante el temor. Algo que es muy próximo, viene una muestra del Museo de Londres, del Museo de Ciencias de Londres, al C3, sobre superbacterias. Y justamente las superbacterias y el tema vinculado a la superbacteria posiblemente de algún tipo de nuevo hijo de este proyecto. No dije el nombre del proyecto, que se llama Staying Alive Project. Staying Alive por el tema de los VGs, ¿no? Esta cosa de manteniéndose vivo un poco en la hostilidad contemporánea, ¿no? O lo que nos está tocando vivir también. Bueno, llévenlo a donde quieran, pero un poco... Te hago una pregunta que me despertó ver el proyecto, digamos. ¿Imaginaron que esto podía ser algo que se espinara y se desespinara Claro. en función de sensores o sensaciones o, digamos, Sí, ahí estamos trabajando en cambios morfológicos. Esos serían, en este caso es un cambio cromático solamente. Lo que ahora queremos explorar es el cambio morfológico operado desde la propia aparatología, y ahí vamos a necesitar Arduino y todo eso, que eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero yo, por otro lado, necesito que un cuerpo lo mueva también, ¿no? Pero es una línea distinta y que quizás se acerca más al diseño. Esos bordes, estamos todos, ¿no? Como un poco dando vueltas por esta transdisciplina. Yo prefiero a veces hablar de transdisciplina, ¿no? Justamente esto lo hablábamos con mis estudiantes del curso de posgrado en la UNA, porque lo trans de alguna manera implica un atravesamiento más potente de la disciplina en pos de una tercera, cuarta cosa que es totalmente otra, ¿no? Que ya no es diseño, ya no es arte, ya no es ciencia. Vaya uno a saber qué es eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco el planteo para mí es poder desarrollar los rectores de las distintas situaciones, seguir trabajando con la idea del temor, desde el punto de vista de la atracción, y todo lo que las especies animales hacen cuando quieren atraer al otro es increíble, pero a mí en lo particular en este momento no es un lugar que me convoque, conceptualmente digo. Entonces como que quedaría un poquito más circunscripto ahí. Gracias. Así que bueno. Bueno, y esta chica italiana, Hilaria, quiere justamente, o sea, se volvió loca también porque, claro, porque tiene que ver, estamos trabajando muy cerca todos, aunque la materia Tal sea cual. otra. Esa es la sensación que me dio. Sí. Claro, y puede ser que se vaya para allá el erizo. Vamos a ver. Bien. Vamos, no sé, vamos a ver.
Vamos a ver. Va a llegar arriba con bacterias incluidas. Las superbugs, esas me dan más miedo, pero van a ser más malas esas igual, ¿eh? El erizo es tierno, las superbugs van a ser más malas. Le voy a preguntar al coplero, acá al amigo coplero, yo recién, porque la vez pasada que vine había mucha gente haciendo cola, entonces lo vi antes de la charla y realmente me impactó, se los recomiendo ver, es una sensación casi mágica la que produce la combinación. He escuchado muchas coplas, pero escucharla en ese contexto, con ese sonido y con esa imagen y en la posibilidad de... Es decir, me dio ganas de que ahora quiero escuchar todo así, ¿no? O sea, no quiero no tener que ir a ver a Roger Waters a La Plata, digo, quiero escucharlo en casa en esa misma situación. Un poco te repito la pregunta, ¿cómo sigue este proyecto? Bueno, porque tenemos muchos frentes que un poco queremos seguir trabajando ahí mismo, porque, digo, por ahí me desvío un poco de la cuestión sonora, pero cuando empezamos a trabajar con la realidad virtual, por lo menos a mí me pasó algo que después se los transmití a ellos, que es cuando vos te pones el casquito, pasa algo que está bien, te transporta, estás ahí, mirás alrededor, pero pasa algo que es muy fuerte y que a veces genera cierto extrañamiento, es que perdés el cuerpo. Vos mirás para abajo y no tenés torso, no tenés pies, no tenés nada, y estás a una altura... sí, es extraño. Entonces, yo creo que eso hay que utilizarlo. O sea, ok, no tenés cuerpo, perfecto, ¿por qué vamos a ponernos en una posición subjetiva como si estuvieses ahí realmente, ¿no? Entonces, una de las cuestiones así, pues hicimos muchas más grabaciones, además de eso, además de las coplas. Que las grabaciones quedaron bien, pero no quedaron bien las imágenes. Por cuestiones de inexperiencia con la tecnología. Entonces ahora una de las ideas que tenemos es volver y filmar desde otros ángulos, otras cosas, donde por ahí no estén las copleras todo el tiempo ahí presentes. Que por otro lado también, digo, muchas de ellas nunca grabaron. O sea, nunca... sí, están... Es lo que hacen habitualmente cuando se juntan y viven, los lugares donde viven son pueblos que para llegar nos tenía que ir guiando el único hombre que hay ahí, que nos decía, bueno, a ver, dobla acá, sí. Como eran lugares, pueblitos perdidos en los valles, en las montañas, alucinantes. Y la otra es ir a otro lugar que tenemos en vista natural, es... las Cuevas de las Brujas en Mendoza, que ahora probablemente ya empezamos a hacer la investigación ahí y probablemente utilicemos un par de nosotros las vacaciones para ir a visitar y empezar a establecer contactos con la gente del lugar y a ver qué podemos hacer ahí. Yo creo que esas son las dos posibilidades más certeras que tenemos de seguir con el proyecto. ¿Coincidió que eligieran las copleras por el lugar o podrían haber decidido llevar un violinista o un cello u otra cosa? ¿No? ¿Contextualizaron lo que era propio del lugar? Sí, lo empezamos a pensar al proyecto como, porque al principio lo pensábamos como preservación de patrimonio acústico. Y después lo empezamos a pensar como ya no solo patrimonio acústico, sino también patrimonio cultural. Como te dije antes, las copleras, o sea, ¿qué música se genera acá? O sea,
este paisaje, o sea, este lugar, este espacio que deja de ser un espacio y se convierte en sitio porque tiene ya una historia y tiene un peso cultural, generó ciertas músicas, pero todo eso surgió a partir de esa anécdota muy linda de Mariana. Y sí, lo pensamos así como preservación de patrimonio cultural y acústico también, pero surgió en realidad, porque surgió todo como eso, de hacer un estudio acústico que en realidad era la tesis de grado de uno de los chicos. Como nos fuimos encontrando más, intereses. Más técnica claro. que simbólica, porque en Sí. este caso se produce una comunión mucho más simbólica de todo el hecho sonoro, visual y la tecnología que ponen en juego. Sí, por eso, o sea, es todo muy reciente también, o sea, lo hicimos este año. El año pasado hicimos los estudios acústicos y este año fue que fuimos a filmar y con millones de problemas, obviamente, porque fuimos medio como caraduras ahí, hay mucha gente trabajando ahí, hay artesanos, ahí, y teníamos que tratar con ellos y como bueno. Entonces también un poco queremos en los próximos pasos tenerlo en cuenta todo eso. Que hay un lucro cesante, por ejemplo, de la gente que trabaja ahí. Y también hay una cuestión con las copleras. Bueno, qué sé yo, a mí, por ahí me voy un poco por las ramas, pero también trabajar con comunidades tiene su... Hay que tener cuidado, me parece, porque hay muchos artistas que trabajan con comunidades y se produce como una lógica que replica la lógica capitalista claro, es muy invasivo, y la lógica de esa capitalista de explotación del más poderoso, o sea, del que más... el que tiene el poder sobre la otra persona y los usan y después queda ahí... Sí, y artistas como globales, ¿no? Sí. Y nosotros estamos siempre pensando en como, no sé, queremos en algún momento que... por eso es la preservación de patrimonio y no sé, es algo que tenemos en mente, no queremos tampoco que digo, a mí a veces me incomoda que digan, el artista que hizo los videos, porque no sé. Mejor llamarlo el registro, ¿no? Claro, sí, para mí es preservación estos videos son preservación de patrimonio. Sí, si conoces la obra de Prelorán, creo que se encuadra más por ese lado. Sí. ¿No? De hecho, yo te contaba que antes de entrar, que mi primera mujer es arqueóloga, y la única grabación de los cantos de la última Ona pura, mejor llamada Selknam, que es como se llaman, la había hecho una antropóloga francesa, y el único lugar donde se conseguían era en el Museo del Hombre en París. Claro. Y ahí lo compramos, pero eso que vos contás pasa. Las bacterias por ahora no se han quejado y los erizos no han hecho marchas, pero en cualquier momento se presentan. Gracias. Me pasó algo totalmente subjetivo, lo que te voy a decir, cuando vi la obra. Me pareció estar viendo a Carl Sagan al revés, en lugar de mostrar cómo había sido el Big Bang y cómo había sido la creación, la proyección de un futuro bastante terrible, que bueno, vos lo extendés muchísimo más en el tiempo, porque esa huella del antropoceno significa
que ya está hecha, como bien lo dijiste, implica una revisión futura. También tengo un par de preguntas. ¿Cómo fue trabajar con Cambridge, con científicos de Cambridge, en un proyecto de una acción de denuncia multimedial, digamos, por ponerle de alguna forma? Básicamente era como una especie de constante revisión sobre la precisión que había en el uso de los datos. Ese fue, digamos, la parte más, el contacto más fuerte del trabajo y de por qué se elegían los indicadores que se elegían. Yo podía tener como una mirada arbitraria porque era como, digamos, la parte artística del proyecto y podía decidir qué indicadores usar. Yo olvidé mencionar que también trabajé con el Instituto de Investigación Ambiental de la UNSAM. O sea, fueron 3 lugares que funcionaron como consultores locales porque era mucho más accesible, más rápido consultarles a ellos que ir y venir, porque lo de Cambridge se hizo, digamos, online. Entonces simplemente funcionaban primero como un gran núcleo del cual se podían extraer los datos y segundo como una constante revisión sobre lo que se utilizaba ahí. Digamos, las localizaciones geográficas son súper precisas, el año de datación de cada indicador, o al menos los indicadores de manchas de plástico en el océano tienen datación, pero la datación se corresponde con cuándo fueron localizadas las manchas, no se puede saber cuándo se inició, digamos. Entonces, digamos, hay como un montón de cosas. Y aparecen en el mapa, en ese viaje en el tiempo, en 1976, no es porque antes no hubiese plástico en los océanos, sino porque, no me acuerdo exactamente el año, en ese año preciso está el paper que detecta la gran mancha del Pacífico o la gran mancha del Atlántico, etc. ¿Esto tiene una visualización online? Es decir, uno puede ver este material online y se va alimentando permanentemente, No, o está estratificado en un momento. Está exacto, no es online, no se está actualizando permanentemente, tiene ciertos datos cargados que llegan hasta el año pasado en realidad, y es parte de una segunda etapa del proyecto transformarlo en una experiencia online y transformarlo en una experiencia en donde a través de la geolocalización los usuarios puedan dejar una marca en el mapa también que corresponda a un cierto registro quizás antropológico sobre la acción del hombre en pos de mitigar los impactos del cambio climático. Porque a mí me impresiona el nivel tan macro donde ponen el foco cuando las empresas se preocupan por la huella de carbono que están dejando con determinadas producciones y cuando vemos la obra decimos, a ver, ¿qué huella de carbono ni carbono? Si lo que estamos haciendo es un desastre a nivel fenomenal y esto es muchísimo más grave que la huella de carbono, que por supuesto que cada cosa que uno controla, en algún museo de ciencias naturales del mundo vi un reloj que marchaba hacia atrás, que decía los días que le quedaban, los miles de millones de días que le quedaban al planeta de subsistencia a este ritmo de destrucción ambiental. Y corría muy rápido y pregunto, digo, si ustedes tienen pensado la obra, como decimos ahora, viralizarla, como para tener un nivel de efecto mayor. Más que viralizar la obra en sí, yo concibo ese trabajo un poco como lo que decía Mauro recién. Me halaga muchísimo que hayas visto a Carl Sagan ahí porque es demasiado grande, pero tiene la vinculación con, por supuesto, con su texto Un punto azul pálido, en el que se visualiza al planeta como la única casa que conocemos, un punto insignificante y sobre todo con algo muy frágil, ¿no?
pero no viralizar la obra por sí misma, sino abrir y generar contenido, digamos, de software open source para que otros artistas puedan utilizar el mismo motor de software que está ahí calculando la rotación de la Tierra y los indicadores y todo, y producir obra alrededor de esta problemática e incluir otros indicadores que nosotros no incluimos, otras huellas, etc. Más que viralizar esta obra puntualmente, es abrir el juego a que otros puedan crear cosas nuevas con eso. Buenísimo. Sobre todo. Gracias. Bueno, les voy a preguntar, a pesar de que las conozco hace un tiempo. Vértigo tiene una situación particular dentro del resto de las obras, que es una alteración de la percepción no virtual, digamos. Se vivencia corporalmente, las otras están como interfaceadas, como decimos nosotros, pero tiene una cosa de sentir, de percepción real, considerando que la realidad no existe y que es una construcción que hacemos nosotros, y que la virtualidad es una construcción donde diseñamos un poco más la característica, pero en cuanto a la tendencia que hay a aumentar el nivel de sensorización de las obras, ya no las llamo multimediales, transmediales, para que sea más generoso y más cierto, porque cada vez intervienen más científicos, cada vez intervienen ingenieros en robótica, psicólogos, sociólogos, o sea, no hay un límite para esto. Hay una línea para seguir después de Vértigo, se quedaron cortos, podría haber sido más inmersiva y más fuerte la sensación, sin llegar, como vimos en una de las charlas que vi antes, al chico delante de la pantalla en la moto que se movía toda y que era como una especie de gran invasión de sentidos. Pero lo que tiene Vértigo es que es bastante sutil, porque trabaja con los sentidos no exacerbados, sino con los sentidos contrarreloj, digamos, ¿no? Como contrapuestos. Y eso es lo que hace que la sensación es como un jet lag, ¿no? Lo que produce, ¿no? También juega un papel importante el tema espacial. Desde que tuvimos la oportunidad de mostrar la obra, en todos los espacios que estuvimos, nos jugó un poco en contra el tema de la espacialidad y el sonido con la convivencia con otras obras. De hecho, acá los parlantes están puestos a una distancia que, si fuese mayor, sería mucho más alterada la sensación. Entonces, nos pasa que vamos ajustando ciertas cosas, pero en sí la sensación va mejorando, pero me parece que tiene que estar en una sala sola, mucho más grande, y quizá me parece que la dimensión del círculo está bien, pero sí el sonido tiene que ser mucho más potente. Hay que llevarlo a los valles a ver qué pasa, ¿no? Sí, tal cual. Sí, aparte, algo que nos pasó es que nosotros nos enfocábamos mucho en la reacción del usuario, pero ya como tuvimos la oportunidad de presentarlo en varias exposiciones, nos pasaba que contábamos con un público que capaz se animaba a ingresar en el círculo y a perseguir la luz, por ejemplo, como con gente que prefería mirarla de lejos y ver qué pasaba. Entonces yo creo que también lo que podríamos mejorar es en la interacción para llegar como un consenso entre ambos extremos y poder simplemente mejorar la interacción por parte de ya lo que transmite la obra, y que sea más como la bajada y no tanto dependiendo del público y si se animan o no, y capaz poder mejorarlo también tecnológicamente por ese lado. Sí, también como que
la obra nos ayudó a nosotros a entender un montón de cosas también de la otra persona. Como que empezamos a darnos cuenta de que hay cosas que capaz no funcionaban como pensábamos nosotros o lo que sea. Como siempre estamos tratando de analizar como el instinto más primitivo de lo que es lo sensorial o lo que sea, también nos ayudó en eso. Ahora también estamos investigando lo que tiene que ver con si esta relación entre la tecnología y el humano. Seguimos por el lado de lo que es el test de Turing, por ejemplo, que es como cómo pasa desapercibida la obra o cómo el algoritmo no se ve, pero capaz estás interactuando con algo que no es puramente creado o manipulado por un humano, sino que estás como empatizando con una máquina. Entonces, básicamente nada, aprendimos también mucho de la experiencia de exponer y poder ver a otras personas utilizando tu dispositivo o tu obra o lo que sea. Creo que fue muy rico en eso también, como teníamos este concepto de que tenía que funcionar así y cuando lo vimos en práctica hay muchas cosas que también nos cerraron en el proceso y que eso también nos ayudó a aprender un montón. Yo voy a aprovechar que está Marita Iravedra para que se acerque porque es uno de los proyectos que faltaba contar. Marita es profesora de la FADU, UBA, vieja amiga, organizadora de un evento muy importante que tiene que ver con algo que todos han utilizado, dándose cuenta o no dándose cuenta, pero lo han utilizado, que son las matemáticas. Es seguidora, fan y promotora de uno de los personajes más maravillosos, que fue la profesora Vera Spinadel, que tuve el placer de ser alumno de ella hace más o menos 50 años, y que fue una de las mentes más privilegiadas en concebir a la matemática como un hecho inherente en el diseño y extraíble de cualquier situación de la naturaleza y con la posibilidad de producir. Y como hablábamos con Marita hace un rato, digo, si no fuera por la matemática, los algoritmos no existirían, con lo cual, no bienvenida sea, sino reconocida sea. Entonces, Marita, te quería pedir que cuentes un poquito el espíritu del proyecto para que lo conozcan un poco más en detalle. Bueno, buenas noches. A ver, lo que nosotros hicimos hace ya el año pasado, cuando falleció Vera, desde la facultad se planteó hacer un homenaje, y el homenaje que tenía más que ver con mantener vivo lo que a Vera la volvía loca, ¿no? Que era esta cosa de transmitir la matemática vinculada al diseño, ¿no? De que la gente utilizara la matemática como una herramienta para poder diseñar, y no diseñar en una determinada índole determinado de diseño, sino poder utilizarlo tanto para cualquiera de los diseños, o la arquitectura, o el arte, para lo que sea. Y bueno, a partir de eso se armó una convocatoria tratando de estimular a los estudiantes a que empezaran a ver, empezaran a leer, a investigar de qué se trataba lo que había hecho Vera con todos nosotros dándonos clase, esto que contabas vos. Y bueno, hubo muchísimas presentaciones y se estimuló a muchos estudiantes. A partir de eso decidimos para este año armar un premio para estimular aún más esta utilización de la matemática en el diseño, o un proyecto donde se pudieran presentar estudiantes de cualquier disciplina, de todo el mundo, de cualquier habla, de cualquier lugar, estudiantes de grado y de posgrado, con un proyecto de diseño de distintas escalas, podía ser de cualquier diseño, donde aplicaran los números metálicos. Los números metálicos son números que sirven para las proporciones, como el más conocido de estos números es el número de oro, que por ahí todos
en alguna vez escucharon hablar de él. Bueno, Vera, investigando, con esta cosa de estar investigando todo el tiempo y de aplicar estas cosas al diseño, estudió sobre la familia de los números metálicos. Y la verdad que es algo que está bastante poco utilizado. Entonces nos parecía que era interesante estimular esto, la utilización de las proporciones de los números metálicos al diseño. Y bueno, lo que nos planteamos fue esto, el hacer una convocatoria internacional donde a estudiantes de todo el mundo a presentar proyectos que tuvieran que ver con la aplicación en el diseño de los números metálicos. Y bueno, en eso radicó el proyecto. Le acaban de dar el premio. Que acabamos de dar el premio a la persona que ganó, que fue un estudiante de posgrado, que no tiene ni más ni menos que el premio es hacer una pasantía en el estudio de Zaha Hadid en Londres durante un mes, que bueno, nada. No nos presentamos ninguno de nosotros. Digo, se podía haber presentado. Yo estoy escuchando un montón de gente que hace maestrías y no los vi presentarse. Se tendría que haber presentado, ¿no? Bueno, para la próxima ya saben. Ya sabemos. Que existen. Digo, esto es una buena propaganda, digo, para el próximo, que no sé qué será, digo, estén atentos, porque este ya está, ya hay un ganador. Para el próximo, 10 presentados más vas a tener. Digo, va a haber más gente presentándose. No, Qué realmente. interesante lo que decís, porque no es casual que el premio sea una pasantía en el estudio de Zaha Hadid. No. Porque quien conoce su obra, la relación con las matemáticas y con la naturaleza es tan intensa y tan fuerte que le permitió ser una de las arquitectas más sobresalientes del siglo XXI, digamos, y difícilmente equiparable a algún otro en este momento. Así que estas coincidencias de las matemáticas, las bacterias, el antropoceno, las coplas salteñas y todo esto, junto a los erizos y el vértigo, muestra, por un lado, qué es lo que se está pensando en las universidades y por qué hay que defenderlas tanto, ¿no? En momentos de ajuste fiscal, voy a pasar el chivo al revés. Creo que donde no hay que hacer ajuste fiscal es en la educación. Y esto es una muestra del potencial y del valor que tiene el pensamiento universitario y la capacidad de los investigadores. O sea, todo esto, yo sé las horas, esfuerzos, los subsidios que solo sirven para comprar papel y algunas placas de Petri, no creo que mucho más, o precintos, pero nadie gana dinero con esto. Sin embargo, está construyendo cultura y está construyendo con un esfuerzo de equipos, porque ustedes están representando a equipos de gente, son muchos los investigadores en la Argentina, muy buenos, muy laboriosos, muchas veces poco reconocidos. Entonces me parece que estas instancias son las que nos sirven para echar un poco de luz sobre este nuevo viejo mix del arte, la ciencia, la tecnología y el diseño, y como decía alguna vez Ronald Shakespeare, esto no es necesario, es inevitable. Es decir, no hay vuelta atrás, el camino es solo para adelante, y ustedes son una mínima muestra de lo que se está generando, y estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar y se van a volver a encontrar en proyectos comunes. Y no quiero robar micrófono, quiero que si alguien quiere preguntar, levante la mano y... Bueno, y si no, les damos un gran aplauso.
Muchas gracias y felicitaciones a todos.